habría fallecido por un accidente. La verdad es que esto ha desolado a la familia, que se hayan enterado a través de los medios de comunicación. Es muy doloroso para ellos. Incluso se ha ordenado a la Policía de Investigaciones investigar qué fue lo que pasó en esta historia. Carlos Gutiérrez, ¿cómo comprender una situación así, de la delicadeza de este caso, que se haya filtrado un informe de este nivel de sensibilidad? Sí, es una situación lamentable, totalmente que vulnera los derechos humanos tanto de Tomasito como de su familia. Me refiero a sus padres y a su familia cercana. El día de ayer teníamos la excelente noticia, el día antes de ayer, de la fiscal que se había reunido con los padres de Tomasito, con sus abogados. Nos hicieron llegar los informes periciales que se mantenían hasta ese minuto y de excelente disposición, como le he dicho permanentemente, el Ministerio Público, a través de su fiscal regional, ha guiado la investigación de muy buena forma y ha accedido a muchas de las diligencias y pericias que nosotros hemos solicitado. Hasta ahí iba todo perfecto, miel sobre hojuelas, hasta que lamentablemente el día de ayer alguien sin nada de ética profesional filtra esta información a los medios de comunicación. Yo no quiero cuestionar en ningún caso los medios de comunicación, todos tenemos el libre derecho de explicar y informar a la comunidad, pero el problema es dónde se filtra, que al parecer sería en el servicio médico legal, porque de acuerdo a lo mismo que se conversó el día de ayer nuestro abogado Pedro Díaz con la fiscal, ella le menciona que ella recibe, si bien es cierto, ella recibe el peritaje a cierta hora, casi exactamente y cronológicamente una hora después, sale esta información a los medios de comunicación y ella ni siquiera había abierto el email. Así que es súper fácil hacer y buscar dónde se filtró la trazabilidad de qué lugar se filtra. Finalmente el informe de autopsia de Tomasito, que era un informe que estaba siendo muy esperado el día miércoles, y lo hablábamos con los abogados querellantes en este caso, de que no se les había comunicado a la familia el resultado de este informe porque todavía no estaba listo. Y el día jueves la familia de Tomasito se entera a través de un medio de comunicación respecto a la muerte y la data de muerte de este pequeño de 3 años, 7 meses. Incluso los mismos abogados querellantes no conocían la información, la fiscal no había abierto el email con este informe de autopsia. Entonces una situación muy poco delicada y desafortunada para la familia, que tan mal lo ha pasado durante el último tiempo. No, esta es una situación totalmente desafortunada. No quiero decir desafortunada, es malintencionada. Y lo vamos a decir con las cosas como corresponden y las cosas de frente, como lo decimos siempre en este canal. La persona que filtró esa información y que llamó y pensó que le iba a ser de oro, acaba de seguir dañando a una familia, se le sigue y le destrozó aún más la vida a la madre de ese niño y le viola sus derechos humanos y le viola los derechos humanos a ese menor también. Así que ahora póngase los pantaloncitos, la faldita, la persona que filtró eso, y asuma las consecuencias, porque lo mínimo que nosotros esperamos es que esa persona sea expulsada del servicio médico legal, si es que, por supuesto, es del servicio médico legal, si es del servicio público que sea expulsada y que pague las consecuencias judiciales como corresponde, porque esto lamentablemente lo hemos visto muchas veces en otros casos. Lo hemos visto en el caso de Fernanda Maciel, que me tocó verlo personalmente, donde también la madre, Paola Correa, se tiene que enterar por un medio de comunicación, y no porque la fiscal la llama, ni no porque los carabineros que estaban afuera cortando el tránsito le informan que está su hija fallecida en la bodega, sino que se entera también por un medio de comunicación. Entonces, es totalmente fuera de la ética, fuera del foco de las personas que filtran. Vuelvo a insistir, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de informar, pero la persona que filtra esa información con mala intención tiene que pagar las consecuencias, porque son empleados públicos. No sé si está Claudio todavía con nosotros o va a estar en los próximos minutos, pero sí. Me está hablando. Después lo vamos a hablar con él en unos minutos más para saber. Claudito, buenas tardes. ¿Existe una figura legal que tipifique esta filtración? Pero por supuesto, está la obstrucción de la investigación. Básicamente eso es un delito que afecta a la investigación. Esta persona que filtra esta información de carácter sensible y reservada, que solamente debía ser conocida por los intervinientes, pues lógicamente, para que pudiesen determinar qué peritajes podían realizar, metaperitajes o en definitiva direccionar la investigación,
esta información de carácter tan sensible obstaculiza la investigación, porque lógicamente le entrega antecedentes a terceras personas, inclusive a los eventuales, según lo mismo que dijo la propia fiscal, a los presuntos responsables del delito de información sensible, que puede incluso establecer su propia inocencia. O sea, puedes entregar la información para que ellos sepan, ya no me están persiguiendo, listo, me voy, aparezco, salgo. O sea, hay muchas cosas que la verdad la investigación se tienen que mantener reservada, y más allá de un tema ético, valórico, esto pasa simplemente porque es un delito. La persona que filtró esta información debe ser formalizada y condenada por el delito de obstrucción de investigación. Perfecto. Carlos, este informe habla de hipotermia e inanición, habla de frío y de hambre. ¿Qué desprendes tú de esta información? ¿Qué aporta esta información a la investigación? Sí, mira, complementando y un poquito para continuar con la línea que estaba diciendo Claudio recién, nosotros vamos a exigir que esa persona sea encontrada y que sea sancionada legal y administrativamente. No nos vamos a descansar. Así como vamos a llegar a la verdad y saber qué es lo que realmente pasó con Tomasito, también vamos a perseguir a esa persona que filtró la información. Así que aténgase a las consecuencias, señora que filtró la información. Acuérdense de estas palabras. Volviendo a lo que me estaba preguntando, Edu, y suponiendo que esta información es verdad, porque hasta el minuto nosotros no tenemos acceso a ese peritaje, tenemos acceso obviamente a todos los otros, pero ese peritaje ni siquiera la fiscal aún lo lee, el del Servicio Médico Legal, así que no sabemos si es verdad o no, pero asumiendo y haciendo suposición y fantasía en ese sentido, claro, nos daría una indicación de la posible causa de muerte, pero esa causa de muerte o esa información que entrega este informe es solo una pequeña, ínfima parte de todo el proceso investigativo que nosotros estamos llevando a cabo. En palabras súper simples y para que todos podamos comprender, tenemos un rompecabezas de 100 piezas y solo nos acaban de liberar 10 o 15 piezas de él. Entonces no tenemos más información, todavía no tenemos la imagen completa, sino que tenemos solo la esquina de la imagen. Entonces, cuando nosotros, cada vez que vamos al lugar del hallazgo, cuando fuimos al lugar donde Tomasito se perdió, donde lo encontraron, se nos sumaron 5 piezas más, otras 5 piezas más. El día miércoles, cuando recibimos los informes, recibimos 10 piezas más. Entonces, pero igual todavía nos faltan 70 piezas para buscar, o 60 piezas. Ahora, entonces, esa es la parte que estamos buscando y procesando nosotros. Teniendo en cuenta, si es que este informe de autopsia fuese real, ellos estiman que la data de muerte habría sido 4 días después de la desaparición de Tomasito. O sea, si él se perdió el 17, habría fallecido el 21 de febrero. ¿Eso se puede determinar con esa exactitud? Claro, es que ahí, por eso es tan infeliz que se haya filtrado este informe, porque esa información no es certera. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Especialmente con los procesos de data de muerte, lo voy a explicar palabras súper simples y especialmente para esta hora. Cuando una persona fallece en un periodo cercano, es decir, yo puedo establecer si esa persona falleció 2 horas atrás, 3 horas atrás, 12 horas atrás, hasta 48 horas atrás. Pero a medida que el tiempo va transcurriendo, yo no puedo hablar de 48, 45 horas, 46, sino que ya tengo que hablar de 72, sobre 3 días, entre 3 y 8 días, estimado, exactamente, entre 9 y 5 en este caso. Entonces, como no sabemos qué es lo que dice el informe, sería totalmente irresponsable y fuera de cualquier norma y cualquier protocolo básico sobre estimación de data de muerte que alguien establezca una data de muerte exacta con un día, 5 días. Eso no es serio. Debería dar un rango, y tampoco ese rango, a medida que son más días, son más inciertos. Entonces decir 7 es casi lo mismo que decir 9. Científicamente, y si necesitamos llegar con mayor exactitud, se tiene que armar un equipo de tafonomía forense, que lo hemos conversado otra vez en el programa, que la tafonomía forense es la ciencia de las ciencias forenses que estudia el tiempo y la data de muerte. ¿Y eso el Servicio Médico Legal no lo tiene? No lo tiene. No, eso no existe en Chile. En Chile no existe. Ya, o sea, no tienen ese equipo para poder detallar con exactitud que falleció 4 días después. No, y me refiero a no un equipo físico, sino que un grupo de personas que tiene que haber antropólogos, químicos, biólogos, expertos en investigación de escena del crimen, donde se hace esto. Por ejemplo, nosotros en la universidad llevamos, y va a salir publicado seguramente el próximo año, recién un paper donde hemos hecho
experimento por 10 años para establecer data de muerte en esas condiciones climáticas, pero son 10 años de estudio, 10 años haciendo experimento todos los años, en la misma fecha. Entonces, por eso es tan complejo establecer una data de muerte, y más aún con esa exactitud, es totalmente imposible. Carlos, hay que ser serio. Tú ya has estado en el lugar con Pedro Díaz, ya sabes perfectamente cómo es la geografía, el espacio del lugar donde el pequeño Tomás se perdió. Según lo que este informe ha entregado, ¿qué es lo que nos puedes decir respecto del espacio geográfico? ¿Te hace sentido lo que señala el informe? Mira, es súper bueno lo que vamos a ver ahora, porque quiero dejar en claro hartas cosas, porque hay mucha especulación, se ensucia mucho el caso con todo esto, y los únicos que sufren es la familia. Entonces, quiero dejar en claro, vamos a usar ahora la pizarra, y estamos viendo el mapa en este minuto del el lugar donde vivía Tomasito. Entonces, tenemos acá, vamos a marcar con una letra A, no sé si se ve, ahí. Tenemos en esta zona, ahí está la casa de Tomasito. En esta, márcala de nuevo, Carlos, por favor. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Ahí se Entonces, en esta letra B es la zona donde él se pierde, donde el tío abuelo lo deja y él se pierde. Y aquí donde voy a marcar esta letra C es el lugar de entrada. Y si ustedes se dan cuenta, hay un camino. Es el lugar de entrada del predio donde se encuentra Tomasito. Obviamente yo no le puedo indicar, por razones obvias, porque está en el proceso investigativo, dónde exactamente se encuentra. Ya. Pero tenemos aquí en esta zona, muy cercana al vía de acceso, una casa donde estaban estos vigilantes que son extranjeros y todo eso. Sí. El cuerpo de Tomasito no se encuentra ni siquiera cerca de ese lugar. Se encuentra mucho más alejado, para que se acaben esas especulaciones. Exacto. De que podían haberlo escuchado, lo podían haber visto. Evidentemente es parte de la investigación, pero ellos no están ni siquiera cerca del lugar donde se encuentra Tomasito. Esto es un predio, como ustedes ven, forestal, hay muchos árboles, un bosque, muchos caminos interiores, pero la única vía de acceso a ese lugar por la carretera P40 es este lugar. Y ahí sí tienen que haber ingresado, y ahí sí tienen que haber pasado por la casa. Si es que obviamente alguien pasó por ahí. Pero Tomasito no se encontró ni siquiera cerca de ahí. Ese punto que tú marcaste en el mapa que estamos viendo es el mismo punto donde el fiscal Ortiz hace el punto de prensa el día del hallazgo. Exactamente. Que es el portón de el portón metálico. Pero, o sea, ya, entonces, en el mismo punto donde el fiscal Ortiz habla, ahí es el único acceso que hay a ese lugar. No hay otro. No es, o sea, interiormente es muy complejo que lo haya hecho. No, interiormente hay caminos. Ya. O sea, uno puede ir, les vuelvo a insistir, acá está. Este es el punto donde se extravía Tomás, y aquí es donde este es el otro predio. Entonces, sí existe un camino de acá aproximadamente. Vuelvo a insistir, no voy a marcar el punto, si puede ser en cualquier parte, sí. Pero de entre este lugar donde se desaparece Tomás y este otro lugar donde está esta supuesta casa, es aproximadamente 1.800, 1.600 metros. Ya. No es tanto tampoco, pero en el caso que haya pasado por ahí, en la carretera, tenemos que, aquí va la carretera, evidentemente es mucho más, aquí estamos hablando de una línea recta. El trayecto por los caminos interiores, desde la casa de Tomás hasta donde fue hallado, es más corto que haberlo hecho por la carretera, en el fondo. Sí, pero no es tan simple como que haya un auto o haya un vehículo que haya ingresado ahí y haya trasladado a Tomasito. No, me refiero como caminos que uno puede hacer a pie. Son caminos forestales, caminos sinuosos, caminos que está lleno de vegetación y troncos. Bueno, Edu estuvo ahí, es una geografía bastante compleja. De hecho, me pasó que el primer día que fuimos, salimos con la tía abuela, estuvimos recorriendo el lugar hasta donde se pierde este punto B. Y de hecho yo me quedé un poco más atrás porque estaba sacando y documentando fotográficamente la zona, y me perdí. Y ellos me veían desde el cerro, porque ellos subieron un cerro, yo seguí derecho por la planicie, y yo no los veía, ni tampoco nos escuchábamos. Tuvimos que hablar por teléfono y estábamos relativamente cerca, casi 100 metros de distancia. Ellos estaban más altos, pero la vegetación no permitía que el sonido de que ellos me gritaban no nos podíamos comunicar. Qué buen punto, porque nosotros hablamos al principio que estaba en cuarentena Caripilún, que es un sector despoblado, que cómo nos iban a escuchar, que en el campo hay un silencio sepulcral, o sea, que de verdad se escucha todo, pero la vegetación hace que en el fondo los gritos o los llamados no se escuchen. Exactamente, y eso es lo importante.
importante entender que no es una zona urbana en ningún caso. Son lugares que son más descampados. Tampoco una pradera en el fondo. Muchas pendientes, cerros, pero también es un niño que vivía en la zona y que también caminaba mucho en ese lugar. Otro dato importante y no menor, he podido encontrar varios estudios científicos hechos en Estados Unidos que hablan del proceso de ubicación de un niño, porque se acuerdan que también hay hipótesis que algunos decían, pero si él caminaba y vivía ahí, ¿por qué no vuelve a su casa? Sí. Un niño, para que todos sepan, o en base a estudios científicos, un niño recién a los 7 años puede diferenciar cuál es la mano derecha de la mano izquierda, o qué es derecha y qué es izquierda. Recién a los 7 años los niños más avanzados. O sea, a la edad de pequeño Tomás era muy difícil que él lograse dar con la ruta hacia su casa, por más que él que fuera su espacio conocido. Me refiero a que era bastante más simple que se pudiese desorientar. Con mayor facilidad que un niño más adulto. Entonces, todos esos puntos son muy importantes y esa es la seriedad que tienen que tener estos informes y esa es la seriedad que está pidiendo la Fiscalía, por supuesto. Yo ya estoy en contacto con bastantes otros colegas en Estados Unidos que nos están ayudando con otras pericias también que estamos solicitando. Entonces, estamos ya comenzando a armar, obviamente, siempre les dije, nosotros tenemos 3 hipótesis aproximadamente y dentro de esas obviamente tenemos que establecer cuál es la más real y cuál es la que se puede probar científicamente. Pero eso es importante establecer y que se entienda, especialmente la gente que no conoce ese sector, que es un sector totalmente diferente a lo que nosotros podamos entender. Si yo me pongo a gritar de aquí a la vereda al frente en una ciudad o entre medio de edificios, se va a escuchar el eco. Esa zona es mucho más abierta, tienes el audio o el sonido se puede ocultar a través de los árboles o los matorrales. Recordemos que un niñito de 3 años, como 7 meses, entonces eso es importante también considerarlo. Es que estaba mirando el camino, Carlos, y yo que estuve ahí lo conocí muy bien. Me estoy tratando de poner en la mente de un niño de la edad de Tomás, ¿cierto? Muy chiquitito, muy pequeño, que al verse en la carretera, efectivamente, él pudo haberse movido en la dirección que se está moviendo la cámara, hacia el punto C, hacia el punto donde está este portón. ¿Por qué? Porque el camino es muy parecido, es muy igual. O sea, no varía tanto. No es que uno diga es una ruta recta y de pronto hay una curva. No, es curva contra curva, subida, bajada, y todo el rato es igual. Sí. Entonces, estoy pensando que él pudo haber buscado su casa en la dirección contraria a su hogar. O sea, su hogar estaba saliendo al camino a mano derecha y él caminó a mano izquierda. Ahora, ¿cuánto es la distancia? ¿1,6 kilómetros? Es aproximadamente 1,6 kilómetros, un poco menos de 2 kilómetros. Un niño de esa edad puede caminar esa distancia, casi 2 kilómetros, por la carretera, Carlos. Sí, mira, hemos conversado harto con Estefanía, con la madre, y ella nos comentaba que Tomasito caminaba libremente por el campo, era su territorio, entonces él sabía lo que era caminar. Evidentemente, vuelvo a insistir, un niño de ciudad es totalmente diferente al comportamiento que va a tener un niño en esas condiciones. No, él andaba arriba de los árboles, arriba de la moto, arriba del caballo. Exacto, es totalmente diferente. Entonces, igual nosotros por eso estamos ya analizando con varios colegas de Estados Unidos esa información para poder tener científicamente y basado obviamente con estudios que existan, cuál es el comportamiento de un niño de esa edad, si es posible que camine esa distancia, porque de hecho hay un caso en Canadá que ocurrió casi paralelo con el caso de Tomasito. ¿Ya? Un niño en Canadá también 3 años, desapareció en Canadá en pleno invierno. En Canadá están en invierno en esa fecha, en marzo, y fue encontrado 3 días después con vida. 3 días después. Sí, y también se desorientó y también lo encontraron aproximadamente a 3 kilómetros de donde se desaparece. Entonces eso tampoco es un antecedente no menor y que también estamos considerando. Sí, a mí lo que me mata aquí, Carlos, es que por cómo me imagino que fue hallado Tomás, porque yo no estuve ahí, el lugar da la sensación de que hay participación de alguien, de que alguien, no sé si alguien le hace daño o simplemente alguien lo trata de ocultar a su cuerpecito. Entonces,
Pero aquí alguien sabe algo más. Aquí no es que no fue un accidente que pucha se cayó, se pegó y falleció. Habría aparecido, no sé, en el camino, habría aparecido en cualquier parte, pero rápidamente. Sí, pero alguien lo trató de ocultar. Sí, evidentemente nosotros no descartamos ninguna línea investigativa. Lo dijo la fiscal, lo hemos dicho con Pedro Díaz muchas veces, que nosotros no nos cerramos a ninguna hipótesis. Y tal como les dije recién, lo que se filtró, si es que fuese verdad, ese resultado de ese informe de ADN de la causa de muerte de Tomasito, es solamente una parte ínfima de todo el proceso investigativo, porque faltan muchas dudas, tal como la que me acabas de plantear tú, por resolver, y hay que resolverla no porque yo creí o porque yo pensé o fue lo que se me ocurrió o justo leí una novela policial y eso fue la conclusión que llegué, sino que hay que probarlo científicamente.